Buenas tardes para todos. El objetivo de esta capacitación es aprender a crear una contabilidad. Entonces, vamos a crearla en 5 pasos. Vamos al primer paso. Vamos a sistema financiero, contabilidad, parámetros contables. Vamos a tipo de PUC. Entonces, este tipo de PUC que nos indica es indicarle con qué tipo de cuenta va a iniciar el activo, el pasivo, cómo lo vamos a identificar dentro del plan contable que vamos a crear más adelante. Se necesitan hacerle alguna modificación, ya que, por ejemplo, voy a modificar este. Por ejemplo, vamos a definir, no voy a crear uno porque ya tengo este que me sirve para el plan de cuentas que voy a crear más adelante. Entonces doy clic en definir tipo de cuenta, le indico el código con el cual voy a identificar el activo y le marco el grupo que pertenece al activo. También le voy a indicar el código 2, que es el pasivo, y le indico dentro del grupo que es pasivo. Algunas entidades, por ejemplo, algunas financieras, manejan el código 72, que es pasivo, 71, que es activo. Entonces, para eso se maneja este tipo de PUC. Pero si ya tienen un tipo de PUC y las características de las cuentas van a ser iguales en el plan de cuentas que necesitan crear, por ejemplo, que uno es activo, que uno es pasivo, así lo van a identificar dentro del plan contable, no necesitan crear un tipo de PUC. Elegimos el que está creado acá para el plan de cuenta que vamos a crear. Vamos a crear, paso número 2, vamos a crear el plan contable. Vamos a crear el plan contable, entonces vamos a planes contables. Le damos insertar, vamos a darle un código a ese plan contable que va a ser PSN1, lo va a identificar, le va a decir que el nombre de ese plan, le va a decir que plan único de cuentas NIF. Los códigos no pueden ser iguales a alguno que ya esté creado porque el sistema le va a aparecer un conflicto. El nombre sí pueden ser igual. Lo que él revisa es el código que no esté creado en otros planes contables porque él identifica es por código. Vamos a identificar acá el código del primer nivel. El primer nivel quiere decir con el cual va a iniciar nuestro plan de cuentas, va a ser con el dígito 1 y le va a indicar el tipo de PUC. Ese tipo hace referencia al tipo de PUC, que fue el que acabamos de ver en este programa. Entonces acá solo nos muestra dos que son los que están creados en este tipo de PUC, que es el código 1 que tiene el nombre code y el 2 que tiene nombre NIF. Entonces acá le va a mostrar los nombres. Entonces yo voy a indicar que el que voy a crear es NIF. Damos guardar y quedó nuestro plan contable creado. Vamos a crear nuestra contabilidad. Tercer paso. Vamos a crear la contabilidad. Le damos insertar. Le damos un código a esa contabilidad. Yo lo voy a crear como NIF. El nombre yo le voy a indicar que se va a llamar NIF. Estos campos hasta acá, hasta la entidad, son obligatorios. Entonces vamos a crear el plan contable, vamos a atarle, perdón, porque el plan contable pues ya lo acabamos de crear. Vamos a colgarle, a atarle el plan contable. Nos paramos de la lupa, le indicamos que el plan que acabamos de crear es PCN. El periodo del cual va a iniciar esta contabilidad, yo le voy a indicar que va a empezar del 2016, periodo 12. La entidad va a ser el dueño con el cual se va a identificar esta contabilidad, el dueño de esta contabilidad. Para la entidad debe estar creada en el programa de terceros para que puedan crear esta contabilidad. Entonces yo voy a filtrar acá un tercero, que va a ser Erika Parra, va a ser la dueña de esa contabilidad. Y le vamos a dar guardar cambios. Listo, ya creamos nuestra contabilidad, que se llama NIF. Ahora vamos a crear las cuentas para el plan contable. Ese es el cuarto paso. Entonces vamos al programa, también está en sistema financiero, contabilidad, parámetros contables. Vamos a cuentas plan contable.
buscamos el plan que acabamos de crear y vamos a cargar nuestro plan contable. En este momento pues no hay cuentas porque no hemos creado ni cargado ninguna. Entonces, por el programa se pueden crear manual. Acá por el programa le damos modificar o le damos insertar. Este aviso que sale acá es un aviso informativo. Listo. Entonces vamos a crear una cuenta, vamos a simular una cuenta que la vamos a crear manual. Ya les enseño cómo cargar un plan bajo una plantilla. La voy a indicar. De una vez que yo le dé un código de esa cuenta, se activan el resto de parámetros que contiene o, o debe tener una cuenta de acuerdo a cómo se va a crear la cuenta. El nombre que le vamos a, voy a decir que es una cuenta del activo y que es del débito, que qué tipo es un activo. Acá pues todavía no se nos indica, no se nos habilita estas cuentas porque estas cuentas se habilitan para cuando son cuentas para siguiente nivel, que son las que van a llevar las características. Por ejemplo, si yo le digo que esta característica, la siguiente va a ser D4, perdón, le marco este chip, él ya me habilita esto. Entonces quiere decir que la cuenta que se cree debe ser de 4 dígitos y va a recibir movimientos. Cuando esa cuenta se active y va a recibir movimiento, le va a indicar qué va a ser o qué clase de cuenta. Si va a ser una sencilla, si va a ser una de caja, si va a ser unas bancarias, si va a ser unas cuentas por cobrar o unas cuentas por pagar. Entonces, si es una sencilla, le puedo indicar que va a manejar centro de utilidad, que va a manejar tercero, que va a manejar documento de soporte. Si es una cuenta de caja, solo se le habilita si va a manejar centro de utilidad, nada más. Si es una cuenta bancaria, también solamente se le habilita por centro de utilidad. Este no puede, pues no es, no se le puede indicar de tercero y es obligatorio que va a manejar un documento de soporte. Es obligatorio, le pide. Esta le puede indicar que sí o le puede decir que no, pero el documento de soporte es obligatorio y él no lo deja modificar, lo deja en gris. Si es una cuenta perdón, si es una cuenta bancaria, esas cuentas que se creen bajo la característica bancaria y son de movimientos, se tienen que llenar estas características que están en esta pestaña que se llama cuentas bancarias. Entonces acá le vamos a crear una contabilidad, una entidad financiera, la sucursal, el número de la cuenta, qué tipo de cuenta es, si es de ahorros o corriente, el nombre de la cuenta y la fecha de apertura. Son los datos obligatorios que piden para todas las cuentas con, que son creadas para cuentas bancarias. Esto se le habilita cuando ya la cuenta es de movimiento, porque cada cuenta no la puedo habilitar acá, porque yo puedo indicar que bajo esta característica de estas cuentas puedo crear unas cuentas, llamámoslas hijas. Entonces, cuando la cuenta ya sea en movimiento de 4 dígitos y tenga movimiento, le voy a indicar que maneje y le pido obligatoriamente estos datos cuando ya son las cuentas de movimiento directamente. Cuando son cuentas por cobrar o cuentas por pagar, se le habilita el centro de utilidad nada más. Estos dos campos de documento de soporte y terceros son obligatorios para estas cuentas, por lo tanto, siempre que creen una cuenta bajo estas características, estos parámetros ya los define esa clase de cuenta y por lo tanto son obligatorios. En el tema cuando se va a realizar el cargue por medio de plantilla, estos campos son obligatorios. Ya más adelante los vamos a ver. Cuando las cuentas las manejan con tipo de impuestos, cuando es tributaria, para que la cuenta al siguiente nivel, toda la característica la vamos a indicar acá. Entonces, yo le voy a indicar que la cuenta que sigue va a ser una cuenta de indicador de impuestos. Entonces, cuando creamos nuestra cuenta de movimiento, le indicamos que esta cuenta va a ser de cuenta de impuestos, le marcamos el chip de indicador y el concepto de impuesto que le vamos a atar a esa cuenta. El concepto de impuesto anteriormente debe estar
creado en parámetros generales tributarios, concepto de impuestos. En ese programa se crean los conceptos de impuestos. La moneda. Acá la moneda de acuerdo a cómo vamos a crear esa cuenta. Si esa cuenta va a manejar el tipo de moneda COP colombiano o si va a manejar alguna otra moneda, por ejemplo dólar. Entonces le indicamos a qué tasa de cambio va a manejar esa moneda, por ejemplo en este caso pues la TRM, eh, y le vamos a indicar a qué tipo de tasa, si historia calculada, historia dada, historia calculada en moneda local, de acuerdo a cómo se va a manejar el tipo de moneda. Entonces, vamos a descartar los cambios, vamos a cargar este plan contable por medio de una plantilla. Entonces, vamos a opciones, dentro del mismo programa de plan contable, vamos a opciones, cargue desde Excel, se nos habilita esta ventana. Eh, Les voy a mostrar la plantilla, cómo se arma, cómo se llena la plantilla de cuentas plan contable. Entonces acá está el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, de qué naturaleza es la cuenta, si es débito, si es crédito, el tipo de ajuste monetario, si es ajuste 1 o si es monetario 0. El tipo de cuenta, si es una cuenta del activo, si es la cuenta del pasivo. 1 quiere decir que es activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos y 5 gastos. Listo. Eh, Vamos a identificar el número de carácter del siguiente nivel. Entonces yo le voy a indicar que acá ya creé el 1, que quiere decir activo, débito. Y la cuenta que se cree el próximo nivel va a ser de 2. Entonces vamos a ver que sí, que es de 2. La próxima va a ser de 6. Efectivamente va a ser de 6. Y esta cuenta es la que le va a indicar todas las características a las cuentas que van a ser de movimiento. Entonces vamos acá, le va a hacer que tiene movimiento en no, restringir por centro no, clase de cuenta. Entonces, ¿qué clase de cuenta es? Si es sencilla, si es de caja, si es bancaria, si es cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Entonces, 1 quiere decir que es una cuenta sencilla, 2 una cuenta de caja, 3 una cuenta bancaria, 4 quiere indicar que es una cuenta por cobrar y 5 una cuenta por pagar. Estas cuentas pues, no van a tener ninguna característica, por lo tanto todo lo dejo en N, solo le indico el tipo de tasa de cambio que va a ser 1, el código de la moneda. Este reporte son algunos desarrollos especiales que tienen algunos clientes que reportan nuestro que se llama ese reporte de ellos. Destinación especial, N son algunos reportes que también tienen algunos clientes como desarrollos especiales y le vamos a dar las observaciones de este plan contable. Yo les indiqué que es capacitación. Entonces acá vamos a mirar esta cuenta que indica que el número del siguiente nivel van a ser de 6, pero que la siguiente cuenta va a ser de movimiento. Entonces todas las que se desprendan de esta cuenta de la 1105 va a ser cuentas con las características que yo le dé acá. Por ejemplo, le voy a indicar que la cuenta siguiente va a ser de movimiento, le digo que sí, que restringe centro, le va a decir que no, qué clase de cuenta es. Yo voy a decir que es una cuenta sencilla, que maneja centro sí, que maneja tercero sí, que maneja documentos de soporte sí, y así con las cuentas sencillas. Vamos a mirar una cuenta de bancos. Entonces, indica que la cuenta de siguiente nivel va a ser de movimiento que maneja sí, centro, que es una cuenta sencilla. Entonces, esta cuenta no es bancaria, es sencilla. Esta cuenta que es bancaria que es 3. Entonces, quiere decir que 6 es la cuenta que va
recibir que todas las cuentas que tengan 6 dígitos van a ser de movimiento. Entonces, todas las características las voy a indicar en las cuentas que tengan de 4 dígitos. Ahí empiezo a indicar que las que tengan 6 dígitos van a ser de movimiento. Que restringen centro, le voy a decir que no. Que qué clase de cuenta, le voy a decir que es una bancaria, que es 3. Que maneja centro, sí. Que maneja tercero, le va a decir que es. Acá le pueden indicar que sí o no, pero el programa ya tiene parametrizado como lo vimos anteriormente, que es una cuenta bancaria, no la habilita a terceros, sino solamente centro de utilidad, que es una maneja diferido, no, que es un indicador de concepto de impuestos, no, y todas esas características que es tipo de tasa cambio uno, que es moneda 2. Cuando es cuenta bancaria, se deben llenar todas las columnas que están acá de color amarillo. Como les mostraba anteriormente, todas estas cuentas van a ser las de movimiento y son las que van a tener las características. Por ejemplo, el código de la contabilidad, la entidad financiera se identifican por unos códigos que los debe indicar la entidad financiera, la sucursal, el número de la cuenta bancaria, el nombre de la cuenta bancaria, qué tipo de cuenta es, si es corriente uno, si es cuenta de ahorros 2, la fecha de apertura de la cuenta. Y así, esas cuentas deben tener las siguientes características. Todas las cuentas con clase 3 deben tener estos, estos campos diligenciados si son cuentas de movimiento y son cuentas bancarias. Deben que indicarle estos datos. Vamos a validar una cuenta por cobrar. Entonces, todas las cuentas que se creen con dígito 6 van a llevar la característica que yo les indiqué en todas las cuentas que tienen con dígitos, con 4 dígitos. Entonces acá yo les indico que el número del carácter siguiente nivel van a ser de 6 dígitos, van a crear las cuentas, que va a ser de movimiento sí, que restringen no, que qué clase de cuenta es una cuenta por cobrar, por lo tanto le indico que maneja tercero, que maneja centro es obligatorio, maneja tercero es obligatorio, maneja documento es obligatorio. Bueno, este de centro es de acuerdo a la necesidad del usuario. Puede decirle que no maneje centro, pero estos dos campos de tercero y documento de soporte son obligatorios. Diferido no, indicador no, y el resto se llena como una cuenta sencilla. Con el tipo de la tasa, de acuerdo a la moneda que van a crear esa cuenta, si es peso o si es. Y la observación, eso es opcional si le quieren indicar. Estas mismas características las tienen las cuentas por pagar, excepto las cuentas, por ejemplo, que vamos a crearlas como las cuentas de impuestos, que va a ser una cuenta por pagar que le va a dar 5, ¿cierto? Entonces esta cuenta que indica que dice que el siguiente nivel va a ser de 6 y que la que se cree con 6 dígitos son las que van a llevar movimiento. Entonces le va a indicar que maneja movimiento, siguiente nivel, le va a decir que sí, que es una cuenta de clase 5, una cuenta por pagar. Y esto de maneja documento, soporte y terceros son datos obligatorios que la tienen que indicar, si no el sistema no los deja cargar. Que maneja centro de acuerdo a la necesidad, yo le indico que sí, que es un indicador, que si maneja indicador de concepto de impuestos, yo le voy a decir que sí, que son unas cuentas de impuestos. Y si le digo que sí, debo indicar el concepto de impuestos. Esos conceptos de impuestos, como les indiqué anteriormente, deben estar creados en parámetros generales, tributaria, concepto de impuestos deben estar creados allá para que el sistema lo pueda reconocer al momento de cargar el plan contable. La tasa de cambio es 1, la moneda peso y el destino especial, si es N, debe ser N. Y las observaciones, si, si lo desean dejar las observaciones a plan contable. Entonces, ¿por qué están de colores esta plantilla? Entonces, acá tengo el pantallazo del programa y los colores va de acuerdo a cada campo de cada programa.
Entonces, por ejemplo, el rojo hace referencia al código de la cuenta, el azul hace el nombre de la, perdón, el nombre de la cuenta, el color morado hace referencia a la naturaleza de las cuentas, si es débito o crédito. Este naranja hace referencia a este tipo de ajuste por inflación. Y así para todo el proceso de la plantilla. Entonces todos los colores indican ahí de acuerdo a qué hace referencia la plantilla. Entonces ya tenemos nuestro plan contable, le damos guardar. Es preferible que lo guarden en una ruta corta, que lo guarden en Excel 2003. Y vamos al programa a realizar el cargue de la plantilla. Entonces vamos al programa de plan contable, opciones, le damos, se despliega esta ventana, entonces yo le voy a indicar opciones, vamos a parametrizar las columnas. En este campo la plantilla está de acuerdo a estas columnas, yo le voy a indicar que asignar la secuencia porque sé que la plantilla está de acuerdo a esta parametrización, entonces que hace referencia a eso, que el código de la cuenta en qué columna está, entonces está en la A, que el nombre de la cuenta en qué columna está, que está en la B, y así se parametriza las plantillas. Entonces después le damos archivo, guardar la parametrización, nos arroja este ventanita informativa generando el archivo de la parametrización. Le damos archivo nuevamente, cargar parametrización y voy a archivo nuevamente, le digo salir. Vamos a ubicar el archivo donde lo guardamos. Yo lo guardé en el equipo en C, apoteosis, cargue plan contable. Y le voy a indicar de qué fila a qué fila voy a cargar. Entonces yo le voy a decir que la fila 2, ¿cierto? Hasta la fila 27. Hasta la fila 27. Este log de errores es donde nos va a arrojar los errores que se nos presenta al carga de este plan contable. Tenemos que cerrar el archivo de Excel para que no nos presente conflicto. No debemos tener ningún archivo de Excel abierto para que no nos presente conflicto. Y le damos ejecutar. Entonces ahí como pueden visualizar, el programa está haciendo el carga y dice proceso cancelado. Vamos a validar porque el proceso está cancelado. Entonces solo se procesaron 14 filas. Entonces vamos a C, apoteosis, que fue donde guardamos el log, donde nos arrojará el log de errores. Y vamos a visualizar qué fila tiene errores. Entonces esta acción no tiene nada, quiere decir que no tiene errores. Dice la fila 15, el código de la contabilidad bancaria inválido. Entonces vamos a visualizar por qué está el código de la contabilidad inválido. Dice que la fila es la 15. Entonces paramos en la fila 15 y vamos a visualizar que efectivamente este código de esta contabilidad no existe. Entonces vamos a colocarle el código de la contabilidad que nosotros acabamos de crear, que se llama NIF. Le damos guardar a los cambios. Volvemos a cerrar nuestro archivo y nuevamente le damos cargar, le damos ejecutar. Y cada carga, si se presenta más errores, el sistema nos avisa. Vamos a mirar este proceso porque fue cancelado. Dice filas 26. Vamos a ver cuál fue el error que se nos arrojó acá. Entonces, todos los errores que se arrojen se presenten en el cargue.
lo vas a indicar acá. Entonces dice, error en la fila 27, debe definir la naturaleza del saldo. Esa naturaleza se cuenta a qué naturaleza es esa cuenta. Entonces vamos a nuestro archivo, nos paramos en la fila 27, que es la que nos indica a ver qué es lo que no tiene. Entonces nos paramos en la fila 27 y efectivamente no tiene la naturaleza de la cuenta. Entonces, se la colocamos, le damos guardar, cerramos nuestro archivo y nuevamente ejecutamos el proceso. Dice, el proceso terminó el proceso, se procesaron 26 filas con error 0, filas insertadas 26. Acá ya cargó nuestro plan contable. Le damos OK, le damos salir, cerramos nuestro plan contable del programa y volvemos a ingresar al plan para visualizar las cuentas. Vamos a indicarle el plan contable que se llama PC1 y podemos visualizar que ya están las cuentas creadas acá, de acuerdo al plan que nosotros acabamos de crear. Dice que la última cuenta fue la 243601. Ya acá está la 24, que es una cuenta por pagar que maneja centro de utilidad, que maneja tercero y documento. Vamos a mirar las cuentas bancarias. Entonces vamos a mirar una cuenta bancaria. Esta, por ejemplo, una cuenta bancaria. Ya tiene todas las características diligenciadas, que son las que le acabamos de indicar acá en el programa. El código de la contabilidad, la entidad financiera, la sucursal y el número de la cuenta. Entonces esos datos ya quedaron acá dentro del programa. Y las observaciones, todo lo que se les indique en las plantillas van a quedar en el programa. Entonces ya como podemos visualizar, ya está el plan contable cargado. Entonces ya podemos cerrar. Ahora como ya está creada la contabilidad, ¿cierto? Entonces vamos a subirle saldos iniciales a esa contabilidad para empezar a trabajar. Entonces este es nuestro quinto paso. Vamos a, vamos a subir saldos iniciales. Los saldos iniciales lo hacemos por medio de una interfaz contable. Ya le muestro la plantilla de cargos iniciales para esa contabilidad. Entonces están las plantillas. Estas plantillas, en el momento que se hagan los videos y se los envíen, van a ir estas plantillas. Entonces vamos a armar nuestro balance inicial, que es el que con el que vamos a arrancar nuestra contabilidad. Yo tengo un balance muy pequeño para hacer el ejercicio del cargue de los saldos iniciales. Listo. Vamos a cerrar estos programas. Vamos a cargue de interfaz o el con 15. Recibe actualizaciones de interfaz que está en sistema financiero, contabilidad, otros procesos contables. Entonces acá ya me trae marcada la contabilidad, al cual yo le voy a subir los movimientos. Entonces, como esta contabilidad NIF, vamos a buscar nuestra contabilidad, que es
El código es con 04 o está en sistema financiero, contabilidad, parámetros contables. Vamos a buscar nuestra contabilidad que se llama NIF. Yo a este plan, a esta contabilidad NIF, ya tengo un plan contable que se llama PC1. Yo en este momento, como apenas voy a arrancar la contabilidad y el plan pues no está completo, digamos que para trabajar un ejercicio y hacerlo muy completo, le voy a indicar un plan contable con el que ya está muy completo. Entonces acá sí les voy a cambiar el plan por uno que ya esté totalmente cargado, que en este momento lo voy a modificar. Entonces ya nuestro plan contable está creado para la contabilidad NIF. Listo. Entonces, esto fue para una prueba para que identificaran cómo subir un plan contable. Pero voy a crear una contabilidad con un plan contable que ya esté totalmente cargado como un plan contable con un código que ya se lo voy a dar. Pero hasta acá es el proceso de cómo crear un plan contable con el plan de cuentas, cómo lo deben subir por medio de interfaz. Entonces, de una vez que tengan el plan contable, el sistema ya no le permite, ya cuando creen la contabilidad, suban las cuentas, ya el sistema no le permite cambiar ningún dígito de la contabilidad. Entonces, para subir nuestro plan contable, nuestros saldos iniciales, y vamos a crearlo en un plan contable que ya esté totalmente cargado, pues en esta ocasión era para mostrarle cómo se carga un plan contable. Voy a crear una contabilidad con un plan contable que ya esté totalmente cargado. Listo. Entonces voy a eliminar este que ya creé. Le voy a indicar NIF. Entonces le voy a decir NIF y le voy a atar esta contabilidad. Perdón, NIF. Y le voy a crear este plan contable. Este que ya está totalmente cargado. Todas las cuentas. Le voy a indicar que mi periodo es de 2016, 12. Y le voy a hacer que el dueño de la contabilidad. Vamos a buscar acá en este programa. La dueña de la contabilidad va a ser Erika. Es la misma contabilidad que creamos anteriormente. Lo único que le voy a cambiar es el plan contable. El anterior ejercicio era cómo darle a conocer, cómo crear un plan contable, cómo subirlo por interfaz, por plantilla, perdón, por plantilla, hasta ahí. Entonces vamos a subir saldos iniciales para una contabilidad. Entonces vamos a asignar la contabilidad. Vamos a buscar todas, se va a llamar NIF, le voy a aceptar y voy a subir saldos iniciales. Los saldos iniciales los subimos por medio de esta plantilla que muchos ya la conoces, es la plantilla de interfaz de movimientos contables. Entonces vamos a armar acá nuestro balance, digámoslo así, para empezar con una contabilidad con saldos. Entonces este ejercicio es cómo subir saldos iniciales a una contabilidad. Entonces vamos al con 15 o también sistema financiero, contabilidad, otros procesos contables. Y aquí está recibo y actualización de interfaz. Entonces acá ya nos trae la contabilidad NIF. Nos paramos acá en la grilla. ¿Cómo llenamos esta plantilla? Le vamos a indicar el tipo y concepto de documento con el cual se va a crear el comprobante de la apertura. Entonces yo le voy a decir que se va a llamar, el tipo va a ser un CIER 100
El número, si lo tienen para este tipo de concepto manual, deben indicar el número. Si lo tienen automático el sistema, pues sacarle un número de referencia, pero el sistema lo reemplaza por el momento por el que va en el sistema el número para ese tipo de concepto de comprobante, la fecha en el cual voy a subir esa interfaz. Entonces yo le voy a decir que la voy a subir a 31 de enero del 2016 con estas cuentas que maneja Centro de Utilidad. Esta información se la llenan de acuerdo como estén las características de las cuentas, como anteriormente le expliqué, como en se subía el plan contable, que si la cuenta maneja centro de utilidad, le tengo que indicar el centro de utilidad, que si la cuenta maneja tercero, le tengo que indicar el tercero, que si la cuenta maneja documento de soporte, le van a indicar el documento de soporte, si tiene fecha de vencimiento, esas, que son cuentas por cobrar o cuentas por pagar, deben indicar el número de documento de soporte, el número de vencimiento, si no manejan vencimiento le colocan uno. Si manejan diferido, deben indicar las cuotas del diferido que están en este momento, la fecha de emisión de la cuenta por pagar, la fecha de vencimiento de la cuenta o el documento de soporte, si manejan descuentos, el porcentaje del descuento, la referencia. Acá va para las cuentas de impuestos, si son cuentas de IVA, indicar el valor de IVA, si son las cuentas de retención, indicar el valor de la retención, la base, acá va la base del IVA, si es manejan moneda, si manejan tasa diferente al peso, entonces acá va la fecha en la cual se va a manejar el cambio de moneda y aquí va el valor de la moneda, débito, origen, o sea, si manejan COP, acá va el valor, si aquí va origen, entonces son para las cuentas que manejen en diferentes tasas de cambio. Si manejan solo local, entonces van acá el valor débito local, el valor crédito, las observaciones, la contabilidad a la cual le vamos a subir esos movimientos. Si manejan presupuesto, entonces le tienen que indicar, llenar esos tres columnas, que es el tipo de documento presupuestal, el número del documento soporte presupuestal y el periodo fiscal con el cual van a afectar ese documento presupuestal. La base, estos son para cuentas que son para cuentas que tienen impuestos basados en otro, como el tema de RT IVA, que está basado sobre el IVA. Entonces acá le indica la base de ese RT IVA, que es el valor del IVA. Los diferidos, eso de acuerdo si manejan diferidos. El tipo de movimiento, entonces yo le voy a dejar que tipo de movimiento contable, que es 4. Estas columnas deben estar cuadradas porque es un movimiento contable, entonces acá tengo 5 millones y los créditos deben sumar 5 millones también. Los débitos y los créditos deben dar sumas iguales. De lo contrario, el sistema no le permite cargar el movimiento contable. Entonces vamos a guardar nuestro balance inicial. Nos paramos en la grilla, le damos cargar. Le damos el periodo que vamos a cargar, le vamos a decir 2016, el periodo 12, que es el que arrancó mi contabilidad, el archivo donde está guardado el archivo. Entonces yo lo tengo en el escritorio, vamos a hacer. Es preferible que lo tengan en una ruta corta, yo en ese momento lo tengo en una ruta un poco larga. Entonces vamos aquí, balance inicial, vamos a cargar nuestro balance inicial. Acá le vamos a decir que va a ser hoja de cálculo Excel, de qué columna a qué columna, entonces de la 2 hasta la 7. Voy a indicar que la 2 hasta la 7. Le voy a parametrizar las columnas de acuerdo a donde tengo la información. Entonces yo acá la información lo tengo parametrizado de acuerdo a las columnas. Entonces, ¿qué quiere decir que parametrizado? Entonces, que en la columna A tengo el tipo de documento, que en la columna B tengo el documento,
tengo el concepto de documento, que en la C tengo el número y así con toda la información que corresponde acá lo parametrizo. En nuestras, acá en esta ventana, de acuerdo como tenga las características de las cuentas, el sistema te pide la información. Le doy archivo, guardar cambios, él genera un log donde genera la parametrización, le digo archivo, cargar parametrización y cierro la ventana. Entonces yo le indico que voy a insertar de la fila 2 hasta la 7, cierro el archivo en el set para que no me presente conflicto y le doy a ejecutar. El sistema el programa me abre el archivo y aquí está diciendo el proceso de carga terminó con errores ver archivo adjunto. Entonces vamos a visualizar por qué no cargó. Entonces los errores los arroja donde tengo guardado el archivo. Entonces vamos a mirar por qué no cargó el archivo. Dice si el error, la contabilidad diferente a la definida en el proceso. Entonces vamos a identificar qué contabilidad le indicamos acá y qué contabilidad. Vimos que la contabilidad NIF y vamos a visualizar en el programa qué contabilidad le di cargar. Vamos a visualizar por qué fue el error que se nos presentó. Vamos a validar si efectivamente nuestra contabilidad se llama así. Con 04, que es para contabilidad, eso está en sistema financiero, contabilidad. Se llama NIF. Entonces vamos a visualizar si los periodos para esa contabilidad están abiertos. Entonces vamos a sistema financiero, contabilidad, otros procesos contables. Listo. Entonces vamos a identificar la contabilidad que se llama NIF, el periodo en el cual estoy subiendo que es 2016 y los periodos deben estar abiertos. Efectivamente el periodo está abierto. Entonces vamos a proceder a hacer nuevamente el cargue. Cerramos el programa. Vamos a hacer nuevamente el cargue. Vamos a eliminar esta grilla que nos arrojó. Vamos otra vez a recibir actualización de información, interfaz. Vamos a identificar la contabilidad. Yo le voy a decir que NIF. Le voy a decir cargar. Vamos a decirle que el periodo 2016, periodo 12. Voy a elegir el archivo donde lo tengo guardado. Se llama aquí balance inicial. Hoja de cálculo. Vamos a parametrizar. Voy a archivo, cargar parametrización. Y vamos a visualizar si la columna. Entonces, ¿por qué no nos carga? Porque la contabilidad está parametrizada en la columna AA. Por ese motivo no nos cargó ahorita, no encontró la contabilidad. Listo. Entonces, vamos a revisar nuestra parametrización. Estos son algunos de los errores que tenemos en el momento de cargar nuestros saldos iniciales, que las columnas no las tenemos bien parametrizadas. Entonces, C quiere decir que es número de documento, D la fecha, la E la cuenta, la G está la F está el centro de utilidad. Entonces vamos a parametrizar F, centro de utilidad, G está el tercero, H está el documento presupuestal, el número está en la I, el número de vencimiento está en la K,
Fecha de emisión está la M. Fecha de emisión está la fecha de emisión del documento. Número de cuotas de diferido. Esto no lo vamos a parametrizar porque no lo necesitamos. O si sabemos que esto está bien parametrizado y las cuentas ya sabemos las características, le dimos a asignar secuencia. Entonces dice que el campo inicial, buscamos en la lupa, entonces va a ser que 1, el campo final hasta donde vamos a parametrizar, le va a decir que el campo final va a ser 69, columna inicial va a ser la A y que incrementa en 1 en 1. Y le damos a ejecutar. Cuando le damos a este proceso, él automáticamente me llena toda la secuencia y le damos a salir. Pero debemos tener en cuenta que de acuerdo a esa secuencia debe estar parametrizado nuestra información. De lo contrario, nuestra información no va a subir y nos va a presentar errores. Entonces vamos a revisar los parámetros que nosotros tenemos parametrizados. Entonces vamos de acuerdo a la información que vamos a subir. Entonces tipo está en la A, concepto está en la B, el número está en la C, la fecha está en la D, la cuenta está en la E, la cuenta 16 no la utilizamos, solo la utilizan los bancos cuando tienen cuentas con caracteres de 24. El centro de utilidad está en la F. Entonces como acá está en la F, se nos corre una. Voy a insertar acá la cuenta 16, pero esa no la utilizamos, solamente es para tener las columnas de acuerdo al programa. Entonces, la G está al centro de utilidad, en la H está el tercero, en la I está documento soporte, en la J está el documento presupuestal y así sucesivamente. Vamos a revisar las columnas que tenemos en información. En la Y está la moneda local, sí, y en la Z está la moneda crédito local, la contabilidad, que es otro de nuestros campos obligatorios, está en la AB, ¿sí? Y otro campo obligatorio que tenemos es el tipo movimiento que está en AI. Entonces buscamos AI y vamos a mirar dónde está el tipo de movimiento. Entonces el tipo de movimiento está en AS. Le voy a indicar que el tipo de movimiento es en AI. Y este AI que está parametrizado acá lo dejo en blanco porque lo no necesito. Y le doy archivo, guardar cambios, generar lo que vimos anteriormente. Le damos archivo, le damos cargar parametrización, archivo y vamos a salir. Entonces le voy a indicar que voy a cargar desde la celda 2, la celda 2 hasta la celda 7. Cerramos nuestro archivo de Excel, damos guardar y damos ejecutar en el cargue de interfaz. Y acá el sistema empieza a procesar los datos que parametrizamos. Entonces el proceso de carga terminó exitoso, le damos OK, cerramos esta pantalla, nos paramos en la negrilla, le damos validar, el que nos valida que los datos que le ingresamos estén correctamente. Entonces dice validad completa, no se presentaron errores. Cuando nos presentan errores podemos seguir el siguiente paso que es contabilizar. Y nuestro proceso terminó contabilizado. Entonces vamos a nuestra contabilidad, cerramos estos archivos, vamos a nuestra contabilidad,
Vamos a mirar los saldos que tiene esa contabilidad. Entonces vamos con el con 07, perdón, con 08, saldos de movimientos por cuenta. ¿Dónde encontramos saldo de movimiento por cuenta? Lo encontramos en sistema financiero, contabilidad, informes contables. Y en este programa encontramos los movimientos que tiene esa contabilidad. Entonces vamos a indicarle la contabilidad, que es NIF. Le vamos a indicar acá que nos muestre todos los movimientos que tiene esa cuenta, el árbol total, total. Le voy a decir que los débitos y los créditos, el rango de fecha, entonces yo le voy a decir que 31 de 12 del 2016 a 31 porque esos fueron mis movimientos. Ese fue mi movimiento. Le damos generar, control G, o le damos archivo, generar. Y acá está nuestro balance inicial que fue el que acabamos de cargar. Entonces, como es un balance inicial, pues no debe tener saldos iniciales, sino este es el saldo final porque es mi saldo inicial. Mi saldo final que tengo a 31 de diciembre del 2016. ¿Cómo hago para que estos saldos pasen a saldos iniciales a 1 de enero del 2016? Perdón, a 1 de enero del 2017. Entonces voy a sistema financiero, otros procesos contables, cierre de periodos, voy a cerrar diciembre, elijo la contabilidad, voy a cerrar el periodo de diciembre para que nadie haga movimientos en ese periodo, porque todo lo que tenga acá ya lo voy a pasar con saldos iniciales a 2017. Cierro el programa, voy a apertura de periodos cerrados, vamos a mirar 2017 cómo están los periodos para la contabilidad NIF, debo definir el periodo, entonces voy a mirar 2017, le voy a aceptar, todos los periodos ya están abiertos, lo voy a cerrar para que me tome los movimientos que acabé de hacer en el 2017, en el 2016, perdón. Elijo la contabilidad, elijo el periodo fiscal que es 2017 y solamente voy a cerrar el periodo de enero y lo vuelvo a abrir. ¿Por qué lo hago? Para que arrastre la actualización que yo hice en el 2016. Si yo hago este proceso en el años anteriores y no cierro periodo a 31 de diciembre de 2016 y no actualizo 2017, las cuentas, los movimientos no pasan a 2016. Entonces, voy nuevamente a Sistema Financiero, Contabilidad, Procesos Contables, abro el programa que se llama Apertura de Periodos Cerrados, le doy la contabilidad, le doy el periodo fiscal 2017, miro el periodo 1, que es el que cerré, le digo que lo deje en revisión, luego voy al programa que se llama Apertura de Periodos en Revisión, elijo la contabilidad, el periodo fiscal, voy a validar solo el mes de enero y le digo que apertura. Voy a validar mis saldos a 1 de enero de 2017. Entonces voy también al programa nuevamente al saldo movimiento por cuenta o sistema financiero contable de informes o por el CON 08. Voy a cerrar este. Ya lo tengo abierto por acá y voy a generar a primero con un rango de fecha 1 de enero del 2017. Le doy archivo, generar y acá podemos visualizar que ya tenemos nuestros saldos iniciales. Entonces, saldos iniciales, 5 millones. Esos son todos los movimientos que yo hice. Esa fue la interfaz que yo cargué. Yo quiero decir que 5 millones.
en lo que tengo es saldos iniciales, que 5 millones es lo que tengo para la cuenta 11, la cuenta 1 que es activo y 5 millones que tengo para la cuenta del pasivo. Acá es como se muestra nuestro balance inicial. Entonces hasta acá, esta sesión, hasta acá es todo el proceso de cómo crear una contabilidad, de cómo crear un plan contable, de cómo cargar las cuentas por medio de plantillas y cómo se alimenta una contabilidad. Estos eran los pasos que se deben hacer para crear una contabilidad. Entonces vamos a recordar nuestros 5 pasos para crear una contabilidad. Entonces, vamos a sistema financiero, contabilidad, parámetros contables. El primer paso es crear el tipo de PUC. El segundo paso es crear nuestro plan contable. El tercer paso es crear la contabilidad. Nuestro cuarto paso es crear el plan de cuentas. Por medio, lo pueden hacer manual o por medio de plantillas, como se las mostré anteriormente. Y nuestro quinto paso es cargar el balance inicial, los saldos iniciales para arrancar esa contabilidad, que lo hacemos por medio de sistema financiero, contabilidad, otros procesos contables, recibo y actualización de interfaz y ya visualizamos cómo se hace cada proceso. Esta sesión va hasta acá. Muchas gracias por este tiempo.